Aquel martes de noviembre en que Arturo Castañeda cumplió 67 años no hubo pastel, ni globos, ni siquiera una llamada. Solo el timbre seco del correo electrónico de su banco confirmándole que su pensión había sido depositada con puntualidad. El hombre se sentó frente a la computadora con la taza de café enfriándose en la mano izquierda, mientras la derecha se posaba sobre el mouse con esa torpeza habitual que arrastraba desde que la artritis comenzó a reclamarle el paso del tiempo. Era temprano y ya sentía ese cansancio de los días repetidos, idénticos, esa resignación silenciosa que se instala cuando uno siente que todo lo que tenía por decir ya fue dicho, y que cualquier decisión nueva solo serviría para alterar el orden de un polvo que ya se posó sobre las cosas. Pero esa mañana, sin saber muy bien por qué, Arturo escribió su nombre en Google. No para buscarse como hacen los vanidosos, sino por una intuición absurda, como quien echa una moneda en un pozo seco y escucha si rebota. Y allí, en la segunda página de resultados, encontró algo que le secó la garganta, un obituario de una mujer llamada Lucía Villagrán, fallecida en Puebla, México, hacía apenas 4 meses. El nombre no era común, pero tampoco raro. Sin embargo, cuando abrió el enlace y vio la foto, supo de inmediato que era ella. Lucía. La única mujer a la que, en realidad, había amado. El texto era corto: Lucía Villagrán, madre, abuela, hermana, falleció en paz a los 65 años, acompañada de sus hijos. Su legado de amor y fortaleza queda en los corazones de quienes la conocieron. Arturo no lloró. No podía. No después de tantos años anestesiado. Pero algo dentro de él se movió, un leve chasquido en el alma, como si una puerta sellada con polvo se hubiera entreabierto apenas. Apagó la computadora, se levantó con esfuerzo y se dirigió al pequeño cuarto del fondo, donde guardaba cajas de cartón, algunas herramientas y su vieja guitarra. No la había tocado en más de 20 años. La sacó de su funda, pasó la mano por el cuerpo de madera, la afinó torpemente y tocó una melodía vieja, de esas que solo se recuerdan con los dedos. Después de un rato, se sentó en una de las cajas y cerró los ojos. Empezaron a llover recuerdos: Lucía con sus trenzas sueltas en la universidad, sentada bajo un árbol en la Facultad de Filosofía. Lucía con la voz quebrada pidiéndole que se fuera con ella a Oaxaca cuando lo invitaron a trabajar en la Secretaría de Cultura. Lucía abrazándolo en la estación de autobuses y preguntándole por última vez si estaba seguro de que prefería quedarse en la capital. Y él, siempre razonable, siempre miedoso, diciéndole que sí, que tenía que quedarse, que no podía arriesgar un futuro estable por un amor sin garantías. ¡Qué estupidez! ¿Cuántos años tardan en pesar las decisiones que se tomaron por temor? Arturo se quedó largo rato allí, sin moverse, pensando. Al día siguiente pidió su acta de nacimiento, fue a renovar su pasaporte, empezó a vender los pocos muebles que le quedaban de valor. Su hija, que vivía en Chicago, le dijo por videollamada que se había vuelto loco. Que qué iba a hacer ahora en México, a su edad. Que no tenía sentido. Pero Arturo solo sonrió. No iba a México a buscar a Lucía. Iba a buscarse a él. El que fue antes de dejarla ir. El que quizás aún podía ser. Tomó el avión sin decirle a nadie más, con una maleta pequeña y su viejo cuaderno de letras bajo el brazo, ese donde anotaba frases, reflexiones y pedazos de canciones que jamás terminó. Aterrizó en Ciudad de México a mediodía, y tan pronto pisó suelo mexicano, un aire denso y familiar le llenó los pulmones con una mezcla de nostalgia, esperanza y miedo. No sabía bien qué iba a hacer, pero por primera vez en años, no necesitaba tenerlo claro. Se hospedó en un hostal sencillo cerca de Coyoacán, en una calle arbolada donde los adoquines parecían guardar la memoria de otras épocas. Caminó mucho, redescubriendo calles que alguna vez recorrió con Lucía. Entró a librerías, cafés, parques. Hablaba poco, pero escuchaba con atención. Observaba a los jóvenes con guitarras en la plaza, a los ancianos jugando dominó bajo la sombra, a los niños correteando sin noción del tiempo. Fue en una de esas caminatas donde, casi sin querer, se topó con un pequeño anuncio pegado en la vitrina de una librería: Círculo de Lectura y Memoria, compartamos historias de vida. El cartel era blanco y escrito a mano, con la caligrafía de alguien que aún creía en el poder de las palabras.
Arturo se apuntó sin pensarlo. Al llegar, encontró un grupo de 8 personas mayores, todas sentadas en círculo, cada una con un libro en las manos y un gesto amable en el rostro. Se presentó, contuvo las lágrimas cuando le pidieron contar por qué estaba ahí, y al final terminó leyendo un fragmento de su cuaderno. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien lo escuchaba sin juzgarlo, sin decirle que estaba viejo, que ya no tenía sentido comenzar algo nuevo. Al terminar, una mujer de cabello blanco y mirada vivaz, Susana, se llamaba, se le acercó y le dijo que lo que había leído tenía fuerza, que no debía dejarlo en ese cuaderno. Al día siguiente volvió. Y él que seguía. Comenzó a escribir de nuevo. No por ambición ni por nostalgia, sino porque descubrió que aún tenía cosas que decir. Empezó a trabajar en un pequeño ensayo sobre las decisiones que no se toman, esas que pesan más que las equivocadas. Lo escribía desde un café con mesitas de madera y olor a canela, mientras afuera pasaban vendedores ambulantes con la música de fondo de un saxofonista callejero. Un día, Susana le preguntó si quería acompañarla a dar una charla en una secundaria sobre la importancia de narrar la vida propia. Aceptó sin pensarlo. Cuando llegó, vio a 40 adolescentes sentados, algunos bostezando, otros mirando sus teléfonos. Al principio le costó empezar. Pero luego habló de Lucía, de cómo la dejó ir, de cómo creyó que el amor podía posponerse, como si el tiempo fuera una garantía. Y algo en los ojos de los chicos cambió. Lo escuchaban. Al terminar, una chica se acercó y le dijo, mi abuelo también perdió a su gran amor por no atreverse. Usted me hizo querer preguntarle por eso. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en cuántas cosas nos guardamos por miedo a parecer tontos, vulnerables, débiles. En cuántas veces el silencio se disfraza de prudencia. Decidió entonces convertir su ensayo en un libro. Autopublicado, sencillo, sin pretensiones. Le puso por título El segundo intento y en la dedicatoria solo escribió, para quien fui antes del miedo. Pasaron los meses. El libro comenzó a circular de boca en boca, primero entre los del círculo de lectura, luego entre familiares de estos, y más tarde llegó a manos de una editora independiente que se enamoró de la honestidad del texto. Le propuso una reedición. Arturo, al principio, se resistió. Sentía que todo eso era ajeno, que él ya había hecho lo que necesitaba hacer. Pero accedió. El libro se publicó oficialmente a los 70 años. Lo invitaron a presentar su historia en ferias pequeñas, radios culturales, hasta en un canal local. No hablaba como experto. Hablaba como quien vivió. Como quien cayó y se quedó tirado hasta que un día se levantó. Y eso, curiosamente, tenía más fuerza que cualquier teoría. Un año después, su hija lo visitó en México. Lo vio más delgado, pero con una mirada distinta. Le preguntó si era feliz. Él no respondió con palabras, sino llevándola al café donde escribía, presentándole a Susana, mostrándole las cartas que recibía de lectores que decían, me atreví por su culpa. O por su culpa, mejor dicho. Esa noche, mientras ella lo veía dormido en su pequeño departamento alquilado, entendió por primera vez a su padre. Lo entendió no como una figura que dio sustento, sino como un ser humano que había pasado décadas cumpliendo deberes, postergando deseos, callando dolores. Y que ahora, al final del camino, había decidido vivir. Arturo siguió escribiendo. Pequeños relatos. Poemas. Canciones que le grababa a un joven trovador que conoció en el metro. No se volvió famoso, ni rico, ni viral. Pero cada mañana tenía algo que lo sacaba de la cama. Y eso, para él, ya era suficiente. Pasaron 3 años. Un día, al salir del café, se sintió débil. Lo llevaron al hospital. Diagnóstico, insuficiencia cardíaca. Le dieron unos meses. No lloró. No hizo drama. Solo pidió regresar a su cuarto, estar entre sus cosas y seguir escribiendo mientras pudiera. Sus últimos textos fueron cartas. Una a Lucía, que dejó sin enviar, donde le decía que su recuerdo le salvó la vida. Otra a su nieto, al que apenas conocía, invitándolo a equivocarse mucho y a tiempo.
Y otra asimismo, escrita en segunda persona, como si fuera un amigo que se había reencontrado. Murió un domingo de abril, con la ventana abierta y el sol entrando por la cortina. Susana estaba a su lado. Le tomó la mano y le agradeció por todo. Su hija llegó horas después, encontró sus papeles ordenados, su guitarra colgada y una nota en la pared: nunca es tarde si se llega por fin. Hoy, en algunas escuelas, se lee un fragmento de su libro para hablar del valor de atreverse. Y en cierto rincón de la Ciudad de México, una banca de parque lleva su nombre, con una inscripción pequeña que dice simplemente: aquí se sentó alguien que, al final, eligió vivir. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, también compártelo con tus seres queridos para que conozcan esta historia. Recuerda que tenemos más historias en el canal, te invitamos a verlas. Gracias por ver, nos vemos en la siguiente historia.